Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hoy es viernes, un día feliz que es mejor, según nuestro profeta sallallahu alaihi wa sallam ha dicho, mejor que los 2 días del Eid. El viernes, tenemos un viernes cada semana, tenemos suerte, entonces tenemos un día mejor que los 2 Eid cada semana. Bien, para el viernes todo el mundo sabemos, aparte de las bendiciones que son inherentes a ese día, que son muchas, sabemos que los musulmanes vamos a rezar a las mezquitas en comunidad a la hora de la plegaria del mediodía. Sabemos que tenemos que asistir a la khutba y al salat. Bueno, no vamos a hablar hoy sobre esto, vamos a hablar sobre una recomendación que Rasulullah ha hecho sobre este día para que se recite la surat al-Kahf del Corán, que es la surat 18. Cuando a nosotros Rasul nos recomienda recitar el Corán, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Una, que se trata de la recitación tal cual, es decir, de tomar el libro en la mano y recitarlo en árabe, y otra, que se trata de comprenderlo. Es decir, por ejemplo, hay una ley que es muy específica para esto, en la Surat al-Waqi'ah, que dice que habla de las leyes de un libro oculto que no tocan siendo no cualificados. Aquí el tocar se refiere al comprender, y a veces cuando se habla de recitar el Corán, no se habla de recitar el Corán con la lengua únicamente, sino de comprenderlo con el aql, con la inteligencia, es decir, a través de la ciencia, a través del ilm. Esta surat, ¿por qué esta surat ha sido recomendada para el viernes? Y también ha sido recomendada pues en la época en la que salga el Dajjal, para protegerse de él. Pero bueno, de esto no vamos a hablar hoy. ¿Qué tiene la surat al-Kahf? Cuando abrimos el libro, primeramente, aquí lo tengo, vemos que se habla de la historia de los compañeros de la caverna, Ahlul Kahf. Estos que los historiadores, la mayoría de los exégetas, dice que son 7, aunque no se sabe porque el Corán mismo dice que no es conveniente buscar en el número de ellos. Se trata de unas personas que estaban siendo perseguidas después de la época de Sidna Isa y antes de la época de Muhammad, en una ciudad que podría ser del sur de Grecia o de lo que es la actual Turquía. Entonces Allah los protegió, refugiándose en una cueva. Eran gente noble, es decir, eran gente de la nobleza que tenían voz en el pueblo, y Allah los protegió, haciendo que se refugiaran en una caverna y les puso a dormir durante 309 años. Cuando se supo que estos jóvenes, pasando el tiempo, estaban en la caverna, las gentes que iban a verlos no les ven a ellos, sino que les parecían como si fueran monstruos que les fueran a devorar, y entonces salían huyendo de allí. Allah los cambiaba de postura cada cierto tiempo y luego despertaron, y cuando despertaron ellos pensaban que habían dormido solamente una parte de un día, y entonces sintieron hambre, y uno de ellos pues se ofreció para ir a la ciudad a comprar alimentos. Cuando llevaba el dinero que tenía en el bolsillo, pues vio que ese dinero no estaba en curso, y entonces se comprendió de que había pasado muchísimo tiempo desde que ellos fueron refugiados en la caverna, de tal manera que tuvieron la suerte de encontrar que las gentes de aquella época en la que se despertaron seguían a Sidna Isa, y ya no seguían los idólatras de la época en la que ellos, de su época original. Bien, ¿qué nos enseña este episodio? Porque está plagado de enseñanzas. Yo una vez escribí
algo en ese Islam, refiriéndome a la enseñanza que podemos extraer de este acontecimiento. Primeramente, que Allah muestra cómo puede resucitar a los muertos, muestra que Él es capaz de quitar la vida y darla. En este caso no la quitó, en este caso solamente los hizo dormir, lo cual no es lógico que durante 309 años una persona se quede sin beber y sin comer, pero bueno. Esto es lo principal, lo más evidente que podemos sacar de esta ley, pero también hay otros puntos que son importantes de tener en cuenta para las personas que queremos ir más allá en la comprensión de las leyes del Corán. Es decir, este hombre, el portavoz de ellos, cuando fue a comprar a la ciudad el pan y los alimentos que le faltaban, pues tenían hambre, llevaba un dinero que no estaba en curso en aquella época. Entonces, esto significa que ha habido en la cueva una transformación, es decir, todo aquello que tenía valor antes ya no lo tiene ahora. Lo que antes, el dinero, que es lo que significa el valor de las cosas de antes, no podía comprar las cosas de ahora. De tal manera que las costumbres anteriores de la persona que se está purificando no pueden ser válidas en la posterioridad cuando esta persona ya se ha purificado. La cueva, pues, es una purificación. La cueva es el símbolo de que esas personas han entrado en ellos mismos y se han purificado, tal y como dice la palabra del profeta: Man arafa nafsahu arafa rabbahu. El que se conoce a sí mismo se conoce a su Señor. La cueva es un lugar de ilusiones, es decir, nosotros en esta vida nos encontramos como si estuviéramos en una cueva. Entonces, cuando salimos de ella vemos la realidad. El profeta tiene un hadith, sallallahu alaihi wasallam, que decía: los hombres duermen y cuando mueren despiertan. Bien. También hay un proceso en esta vida de gentes que despiertan en esta vida a otras realidades, pero esto ya es algo muy específico y a lo que se puede entrar en otra ocasión, y entraremos insha'Allah. Bien, esto es lo que nos enseña los jóvenes de la caverna, además de la sumisión a Allah, de que no eran idólatras, de que se rebelaron contra un pueblo fisabilillah, lillah, y que eran gentes de bien y compañeros de por vida, es decir, gente hermanados los unos con los otros y con un gran amor entre ellos. También hay que tenerlo en cuenta. Por eso pudieron subsistir a todas las presiones que tanto de sus padres y familiares ellos llegaron a sufrir en aquella época. Luego tenemos el episodio de Sidna Musa y Sidna al-Hadir. Curiosamente, Allah, que no tiene sharia para él, la sharia es para nosotros, y no tiene protocolo, nos está diciendo de una manera clara y fidedigna que la sabiduría de al-Hadir era mayor que la sabiduría de Sidna Musa, que era todo un profeta, todo un rasul. Allah hace lo que quiere, y Allah tiene siervos que tienen una gran sabiduría, porque aquí en la Surat al-Kahf dice que es uno de ellos, no que es a la persona que Allah dio más sabiduría, sino que es una de esas personas a las que Allah dio más sabiduría. Es decir, no solamente uno. De este hadith se cuentan muchas historias y se dice que todavía está vivo en esta época, lo cual, habiendo visto el hecho de los jóvenes de la caverna, no es de extrañar. ¿A quién les podría extrañar una cosa así? El hadith ha sido visto en Meca, ha sido visto en Balj por una persona en Balj, durante un episodio en el que se nos cuenta la conversión, no al Islam, sino a la conversión al bien de un emir que se llamaba Ibrahim Ben Adham. Entonces este Hadir marchó por la noche sobre su tejado, el tejado del palacio, y
Ibrahim Nadham subió y le increpó diciendo que qué hacía, y dijo: estoy buscando un camello. Y entonces, ¿cómo buscas un camello en el palacio del rey?, le dijo Ibrahim. Y dice: ¿y cómo buscas tú a Allah sobre el trono? A partir de ahí él se convirtió pues a aprender esta sabiduría que el Hadir tenía, puesto que el Hadir le vino a buscar. También Ibn Arabi le vino a Algeciras, había otra gente que ha tenido episodios, encuentros con él. Esto no es extraño. Lo que podemos decir es que este encuentro significa la confluencia de los dos mares, es decir, ¿cuáles son los dos mares? Los dos mares es las dos sabidurías, es decir, la sabiduría exterior y la sabiduría interior. El profeta decía que había dos ciencias y las llamó a una Ilmut Dahir y a otra Ilmul Batin. Ilmut Dahir, la ciencia del exterior, es decir, todo el fiqh, todo lo que son los hadices, todo lo que permite a un sabio citar una fatwa, y el Ilmul Batin es lo que, por ejemplo, uno de los ejemplos está en la Surat al-Waqiah, que habla de los mukarrabun, de los aproximados a Allah, y también de aquellos que pueden tocar el Corán, los purificados. También habla el Corán de ellos como la gente del recuerdo, Ahlud Dhikr, y de diferentes maneras, aquellos que imploran a Allah mañana y tarde, sobre sus costados, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas alusiones a esta gente en el Corán y en la Sunna. Entonces, aquí nos está diciendo el Corán claramente que hay dos ciencias: la de Sidna Musa, la del Hadir, la Sharia y el Hakika. Esta ciencia se llama Hakika, por eso dice Hakika es la verdad, pero bueno, se puede calificar de muchas maneras, siempre y cuando se tenga en cuenta de que es una ciencia superior, a la que se accede a través de Ilmut Dahir, que es la ciencia inferior, pero que a su vez es importantísima porque está reflejada en la persona de todo un profeta, de todo un enviado como Sidna Musa. Se habla después en la Surat al-Kahf de dos personajes a quienes se les dio bienes en este mundo. Uno fue agradecido con Allah y otro, por no ser agradecido, recibió el castigo. Es decir, se le dieron dos jardines, uno a cada uno lo hizo fructificar y dio gracias a Allah, y el otro no. Bien, esto no merece, en un vídeo tan corto, no merece más aclaraciones, porque lo podemos extrapolar a todas las parcelas de la vida, es decir, en el trabajo, en la familia, en la religión, sobre todo, en nuestra vida en general. Es decir, tenemos que ser agradecidos con Allah y decir Alhamdulillah ala ni'matil Islam, es decir, alabado sea Allah por el bien precioso del Islam. Luego habla del Dhul Qarnayn, aquel episodio en el que él erigió una muralla, y aquel episodio en el que él llegó a los confines del universo, que también esto tiene una explicación más profunda. Hoy por hoy la muralla de Dhul Qarnayn sigue resistiendo, hasta que un día Yuj Majuj, en la época de Sidna Isa, cuando está Sidna Isa en su segunda venida, la perforen y ocupen el mundo, porque es un pueblo que se ha multiplicado, y que se multiplica de una manera bárbara, es decir, de una manera extranatural, y luego pues gracias a las plegarias de Sidna Isa y de sus compañeros que estarán con él, serán anegados en el mar. Bien, esto en cuanto a lo que nos dice la Surat al-Kahf. Dhul Qarnayn es un personaje muy enigmático, porque la historia no nos habla mucho de él, y algunos lo quieren identificar a Iskander. Puede ser que fuera Iskander, puede ser que no lo fuera, pero de hecho todo esto no está muy claro. Bien, ¿qué podemos sacar de todo cuanto he dicho?
son episodios que han sucedido que tienen una enseñanza. Nos quedamos, probablemente el más importante de ellos sea el de Sidna Musa con el Hadir, porque es el que más beneficios reporta en su estudio, digamos, estudiando y sacando conclusiones de este episodio. Es decir, todo aquello que viene de Allah no lo podemos ver, está siempre detrás de nuestra espalda, en el sentido de que no somos capaces de verlo ni de comprenderlo. Es lo que dijo Sidna al-Hadir a Sidna Musa, que no sería paciente con él. Sidna Musa no lo fue, y sin embargo pues Sidna Musa se fue de allí con la sabiduría que le había enseñado el Hadir, aunque esta sabiduría en Sidna Musa estaba en sus prolegómenos, es decir, en su principio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la profecía viene con dos ciencias, aunque por ejemplo en el caso de Sidna Musa haya venido sobre todo con la ciencia del Tahir, es decir, con la Sharia, porque el Taurat, la Torah que se reveló a Sidna Musa, está llena de contenidos legales, no así Sidna Isa, por ejemplo, cuyas enseñanzas fueron prácticamente casi todas basadas en el ilmu tahir, es decir, el conocimiento interno, la mejora de la persona, la relación de esta persona con Allah, es decir, eso es el ilmu tahir. El ilmu batin, perdón, el ilmu tahir nos habla de cómo hay que rezar, de cómo hay que pasar la vida, pero el ilmu batin nos habla de cómo purificarnos personalmente en el interior. Entonces Sidna Isa vino, pues fue enviado con esta ciencia. Rasulullah ha sido enviado con los dos. Él no ha tenido necesidad de ir a visitar al Hadir para recibir el ilmu batin, porque él ya ha venido con ella, él ha venido con todo. Sidna Muhammad, como dice el hadith, yo era profeta mientras Adán estaba entre el agua y la tierra, entre el agua y el barro. Bien, él era profeta ya, es decir, él estaba creado antes que Adán, entonces esto hay que decirlo, pero él estaba creado sobre la forma muhammadi, es decir, la forma originaria, que es una luz que Allah hizo emanar, diciendo Kun Muhammadan se Muhammad, es decir, Muhammad es la primera creación de Allah. Por eso dice en el Corán, te hemos creado de una naturaleza sublime. Por eso dice, no te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos, es decir, el mundo es todo, es toda la creación, incluido el trono, incluido la tabla bien guardada, incluido todo. Es decir, Muhammad ha sido enviado como una misericordia para los mundos, para la creación. Y luego también hemos puesto tu recuerdo en un lugar elevado, es decir, cuando decimos la ilaha illallah, junto a él decimos Muhammad Rasulullah. Muhammad es la primera criatura de Allah, es creado, Allah no es creado, Allah es el creador. Allah no tiene necesidad ni de Muhammad, ni de nadie, ni de la creación. Esto hay que dejarlo muy claro, pero él ha querido que sea así, y por misericordia y por el bien de nosotros nos ha dado a Muhammad. Bien, por eso cuando vayáis a recitar Surat al-Hajj, lo que sepáis leer el Corán bien y con fluidez, tened en cuenta que la recitación poco sirve si no se comprende lo que se está recitando, y si no se comprende bien, si no se comprende bien, porque el Corán tiene muchas lecturas, tiene 7 niveles de comprensión. Hay un hadith que dice eso en el Sahih Bukhari. Tiene 7 niveles de comprensión, es decir, nosotros comprendemos el exterior de una manera, y hay gente que comprende el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo nivel. Esto hay que tenerlo en cuenta y no ser tan alegres y tan simples cuando leemos el Corán, de que aquí dice esto y esto tiene que ser exactamente como yo diga, como yo lo comprendo. Bien, pues os deseo a todos un feliz viernes, que aprovechéis la santidad y la baraka de este día, que estéis pendientes en la hora del Asar, entre la hora del Asar y la hora del Maghreb, para hacer duas, a ver si la hora que hacéis la dua coincide con la hora en la que Allah concede aquello que se pide, siempre que sea el bien, claro. Y bueno, pues si vais a la mezquita, si podéis ir a la mezquita, pues
no todo el mundo no puede, hay gente que trabaja. Beneficiaros de la jutba, pues las jutbas de hoy pues tampoco son un ejemplo de enseñanza, pero bueno, tened paciencia si escucháis al imán que dice cosas incoherentes, que hay muchas que lo dicen, y no hablad desde que se hace el Adán hasta que se termina el Salat. No hablad, está prohibido. No decir al compañero ponte así o ponte así, porque eso también está muy recomendado no hacerlo. Id allí con respeto, rezad y salid, y que Allah os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.